Como decíamos en el párrafo anterior, tenemos la satisfacción hoy de contar en este espacio de PPP con autores locales. Entre los invitados, a quienes agradecemos que dispongan de su tiempo para con nosotros, tenemos la presencia hoy de Dora Sancho de Raful. Para mí es Dorita, todavía. Desde hace mucho tiempo que nos conocemos. Hace mucho y hace tiempo. Y hace tiempo. Nuestras familias han estado siempre muy relacionadas por cuestiones de amistad, también de trabajo. Amistad. El padre de Dorita fue muchos años compañero de trabajo mío y también era empleado de la vieja usina eléctrica de mi abuelo Manuel Révora. Pero el padre de Dorita tenía una particularidad. Siempre trabajaba de noche y era un empleado difícil de sustituir por varias razones. Primero, que el trabajo nocturno no le gustaba a nadie. Por supuesto, a los más jóvenes menos. Y además que era encargado de confeccionar los recibos mensuales de la luz. Antes se cobraba la luz aquí casa por casa. Yo era mucho tiempo el cobrador, durante 10 o 15 años lo hice. En los últimos tiempos de la vieja usina, que dejó de funcionar en el año 1973, y don Pedro Sancho, de noche, era el encargado de escribir recibos uno por uno. Y él se acordaba de memoria de todos los abonados que tenía en la usina, que no eran muchos. Cuando terminó la usina yo creo que eran alrededor de 450 los abonados que teníamos en servicio. Pero no obstante eso, cuando había que reemplazarlo era tarea difícil para todos nosotros porque no queríamos estar de noche trabajando. Pero en fin, había que hacerlo y don Pedro le hacíamos las 1001 nosotros cuando lo veíamos venir bajo las lamparitas que apenas alumbraban cada 100 metros lastimosamente una esquina. Venía don Pedro caminando, siempre venía caminando hacia su trabajo. Dorita, yo te quiero agradecer que nos haya dispuesto de tu tiempo para estar con nosotros. Así que muchas gracias. No, al contrario, agradecido a ustedes por este reconocimiento, que yo pienso que es una cosa muy, muy simple, no es nada de... Mira, de las grandes cosas siempre se han llegado a ser las más grandes. Sí. Se empieza siempre un edificio poniendo un ladrillo y después un montón de ladrillos hacen el edificio. Nosotros lo que queremos rescatar en el programa de hoy, ya que estamos rodeados de este maravilloso ambiente de la biblioteca, también hay autores zonales, hay provinciales, así como los hay nacionales de renombre. También en nuestro pueblo hay autores de varios tipos de escritos. A veces yo, por supuesto que no soy un erudito en la materia, pero no sé en qué lugar encerrarlos, encofrarlos, pero sé que son escritos, son a veces proyectos, son lo que está dispuesto el alma a transmitir a través de la escritura, nada más que eso. Es un simple borrador que, estando en blanco, se han transformado en una escritura. ¿A vos qué te llevó, por ejemplo? Siempre me gustó escribir. Siempre. Sí. Iba a la escuela, me gustaba hacer
las composiciones de San Martín, de Belgrano, de la Bandera y de todo eso. Siempre, siempre me gusta escribir. Sí, Y bueno, y después se fue dando que llegó este momento que la Biblioteca Fontana Rosa ofreció esa oportunidad a la gente en la época de la pandemia, a la gente grande que no salía, el que quería que escribiera y que lo mandara. Bueno, yo por la que me convenció fue mi hija, ella tiene gente allegada ahí. Se escribí, mami, escribí a vos que te gusta. Yo escribí esas dos cosas y las mandé pensando siempre que iba a quedar encajonado, que no pero iba a no, trascender. pero no fue así. La biblioteca, junto creo con la municipalidad en Rosario, bueno, hicieron de varias, no solamente yo, hay varias personas que han escrito, se puede escribir lo que uno quería. Un cuento, algo que te haya pasado, algo que te haya gustado, algo que hayas leído, un comentario, lo que fuere. Bueno, yo escribí esas cosas y llegó un día que me mandaron a decir que estaba citada para me entregaron este libro. Claro. Y fue una reunión ahí en un lugar en Rosario, en Villa Hortensia. La municipalidad hizo un acto ahí. Y estuvimos todo lo que escribimos. Y bueno, y no pasó de ahí. Bueno, pero una No satisfacción. escribí un libro, escribí 2 cuentos. Bueno, pero entendeme, como yo te dije antes, un ladrillo es otro ladrillo y otro ladrillo, así se va. Sí. Te voy a decir qué pasa, por ejemplo. Yo leí la nota que había salido en una publicación local y me interesó. ¿Por qué? Digo, para mí una novedad. Digo, mira, ¿qué habrá escrito esta chica? Digo, no conocía, así como uno muchas veces del pueblo, hay muchas expresiones de distintas naturalezas. Claro. Por decir, uno escribe, el otro pinta, el otro se dedica a hacer alguna artesanía. Sí. Hay gente que ponerle teje. Sí. Ahora que hablo de tejido, vos sabés que algo que tengo grabado siempre, que el único hombre que conocí que tejía con aguja era tu Mi papá, papá. ¿o me equivoco? Y tejía de noche para que nadie lo viera. Dice que tejía ya porque estaba solo, nadie lo veía. Creo que le ha tejido cosas, no sé si a vos, pero a los chicos Pero de Diego le ha tejido, sí. era probable, pero además Qué bien que tejía. tenía una particularidad. A ver, sacame de esta duda. Tu mamá confeccionaba prendas, Sí, ¿verdad? sí. Pero, por ejemplo, las guardas, los puños, los cuellos, que eran a veces de difícil confección y que tenían que tener la precisión, el ajuste, ¿se los daba a tu papá para hacer? Y a veces algo ayudaba. Sí, 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 sí. Porque yo tenía entendido, Mm. porque lo he visto, no es que tenía entendido, lo he visto tejer, por ejemplo, bufandas, sé que hacía, y además después supe que hacía las partes más difíciles. Muy bien tejía. Y tejía muy bien, muy prolijo. bien. Era prolijo hasta en las letras. Yo Sí, recuerdo, tenía una letra hermosa. la letra y Una los letra números. hermosa, sí. Porque en un recibo de la luz, antes había que poner lo que valía el kilowatt, Sí, los sí. impuestos. Venían 3 o 4 cositas nomás impresas y después todo era a lapicera de tinta. Sí, sí. Así que don Pedro estaba en la noche, atendía los motores, varias las cosas que hacía cualquier Le trabajador. secaba la ropa a tu mamá y Secaba la Elena. ropa. Ponía ahí que al lado del motor, no sé cómo era la máquina que daba Sí, calor sí, en los cuando escapes. llovía. Bueno, Y hasta a veces la lavaban la ropa porque había un caño que sacaba el agua caliente. claro. Que no en todos lados había agua caliente Claro, antes sí, para lavar sí, así. sí, sí. El pocito le llamamos en la usina. Así que son historias. Sí. A través del tiempo, nosotros le hacíamos cada broma a tu padre. Cuando lo veíamos venir a veces, en la última sala de máquina que se había inaugurado, había una ventana que la veía de 2 cuadras. Entonces, cuando estaba la luz prendida de la sala es porque alguna rotura había o había que hacer algún trabajo en las máquinas.
Ay, cuando veía la luz prendida decía, qué changuita me esperará esta noche. Y nosotros se la prendíamos a propósito la luz, aunque no había a veces el trabajo rutinario. Y bueno, y a vos te llamaba para ir a la escuela, creo. Por supuesto. ¿Te golpeaba la ventana? Sí, golpeaba la ventana y cuando tenía que trabajar también me llamaban el horario. A Sicioli también, iba a decir, ya levantate que me voy, le decía. ¿Y sabe cómo nos llamaba? Con un silbido. Sí, con un silbido. Que hasta ahora lo recuerdo. Sí. Y nosotros le contesté, sí, ya va, y seguíamos durmiendo. A veces tenía que volver don Pedro, porque éramos jóvenes. Entonces, hacía un ratito que a lo mejor veníamos de alguna salida por ahí, claro, alguna joda, y en fin, venía don Pedro otra vez a golpearnos y nosotros a veces le escatimamos 5, 10, 15, media hora de cuando llegábamos a horario. Claro. Hay veces tenía que aguantar que llegara el vago de otro lado y él estaba ahí, firme ahí. ¿Qué va a ser? Muchos años atrás. Otros tiempos. Bueno, volvamos a lo nuestro. Así que vos mandaste tus trabajos acá a la Biblioteca Popular Roberto Fontana Rosa. Sí. Durante el periodo de la pandemia del COVID. Por suerte ya se pasó. Parece mentira, pero por allá por el año 2020. 2020, claro. Sí, 2020, acá dice. No sé cuándo se hizo el libro, ¿no? Bueno, esto cuando se hizo, no sé, vamos a tratar de ver cuándo se hizo. Vamos a ver si dice. Bueno, pero alrededor de los 2020 sí, fue cuando estábamos encerrados. Bueno, vos me vas a dar el privilegio de que yo lea el trabajo que hiciste. Leo para vos. No, yo lo quiero dar a conocer, porque si no tiene valor esto, digamos. Si lo querés leer vos, te brindo la oportunidad, pero si no, el trabajo desarrollado por Dorita, yo te voy a llamar Dorita, porque somos del mismo tiempo, tenemos la misma edad y hace muchos años que nos conocemos. De chicos. De chicos, sí, íbamos a la escuela fiscal número 517. Distinto año, pero estuvimos en esa escuela. Dice así, el amor en tiempos del coronavirus. Llueve y hace frío. Comienza el otoño, pero Lucía no interrumpe su rutina de gimnasia. Hoy, caminata. Es el tercer día en que se cruza con un hombre joven. Se miran y se reconocen. A ella le pareció que él le sonreía. Llovizna más fuerte y decide volver a su casa. Hace 3 años que es viuda. Su marido falleció en un accidente. Vive con su hijo, quien se está por recibir de ingeniero. Ella es traductora de inglés y trabaja en una empresa. Sale poco, a veces a tomar un café con una amiga, Sofía, que es maestra. Y en esos momentos está internada porque se descompensó. Iría a cuidarla el fin de semana. ¿Cuál sería su sorpresa cuando a media tarde llega a verla su médico? Era el mismo hombre que cruzaba cuando caminaban. Se miraron sorprendidos. Sofía preguntó si se conocían y él se cruzaron varias veces en la calle. Se reían de la coincidencia. Estuvo un rato y se fue. Volvieron a verse el otro día. Él le invita a un café y se hizo costumbre esa rutina. Paseaban en auto. Ella le contó que era viuda y que tenía un hijo. Él era soltero y sus padres vivían en el sur. Se enamoraron sin darse cuenta. Le gustaba ir a una plaza. Se sentaban en un banco a la sombra de un jacarandá. Estaban felices y hacían planes para el futuro. Pero un día el hijo de Lucía los vio.
Cuando ella volvió a su casa se dio cuenta de que algo le pasaba. Sin vueltas le preguntó: ¿quién estaba con vos? Un amigo, dice ella. ¿Desde cuándo se conoces? Contestó que es el médico que atiende a una amiga. No me gusta, le dijo, no quiero que vuelvas a verlo. Lucía pensó: ya se le va a pasar. Se lo comentó a Juan, así se llamaba el doctor, y él propuso hablarle, pero su hijo se negó. Los días siguientes no fueron fáciles. Estaba en el medio de dos personas muy queridas. Por un lado, el amor de su madre, y por el otro, el hombre con el que ya sentía un gran amor. Empezaron a verse menos con Juan. Un día él le dijo que viajaba a un congreso y que a su regreso quería arreglar esa situación. Hablaría con su hijo. Pero cuando volvió Juan, Lucía ya no era la misma. Él le preguntó qué había decidido. Ella le propone alejarse un tiempo. ¿Cuánto tiempo? No sé, dice Lucía, esperemos que se reciba mi hijo. Y dejaron de verse. El joven se recibe, se va a trabajar a Estados Unidos con su novia. Había pasado casi un año. Un día decide verlo en el hospital. Él la recibe con poco entusiasmo. Y ella le pregunta: ¿cómo estás? Él le contesta: bien, me casé hace 2 meses y estamos esperando un hijo. Lucía creyó desmayarse. Ahí se dio cuenta de que lo había perdido, no había vuelta atrás. Se despidieron y salió a la calle. Antes de subir al auto miró para arriba y en una ventana del tercer piso alguien dejó caer una cortina. La estaba mirando. Subió a su auto y se fue a la plaza. Se sentó en el banco debajo del jacarandá y se puso a llorar. Qué sola se sentía. Ya nada sería igual. Subió al auto. La lluvia era cada vez más fuerte. Entre el agua y las lágrimas no vio el otro auto. Todo se hizo oscuro. La llevan al hospital. Está grave. Llaman a su hijo y él busca a Juan y pide hablarle. Soy el hijo de Lucía, le dice. ¿Puedo hablar con usted? Sí, le dice Juan. ¿Qué pasa? Mi madre tuvo un accidente, está grave. Quería que lo supiera y le pido que la vea. También quiero pedirle perdón. Juan lo miró, le dijo que el perdón llegaba tarde, pero que vaya tranquilo que iría a verla. Fue a terapia y la vio. Se acercó y le habló al oído. Soy Juan. Quiero que sepas que nunca dejé de amarte y que te llevaré para siempre en mi corazón. Le dio un beso en la frente y salió. Subió al auto y fue a la plaza de ellos y se sentó a la sombra del jacarandá y lloró. Lloró por Lucía, lloró por él y por lo que habían perdido. Muchos recuerdos pasaron por su mente. Recuerdos que la acompañaron siempre, pero ahora deberá volver a casa y a la realidad. Su esposa lo recibió sonriente. Te noto preocupado, le dice. Sí, le contesta. Hoy tuve un día complicado. Fue al balcón, miró las luces de la ciudad y ya no las vería con Lucía. La vida debe seguir. Pronto nacería su hijo y Lucía pasaría a ser un hermoso recuerdo en los tiempos de coronavirus. Bueno, este hermoso relato pertenece a quien está presente hoy con nosotros, Dora Sancho. Voy a ser imprudente. Te quiero preguntar dónde te inspiraste para sacar este hermoso relato. No. ¿Se te ocurrió? Sí. Nació de improviso. Y tengo más ideas en la cabeza, escribiría. Me imagino. Pero ya no viene al caso ahora. No sé, tengo algo escrito también en casa. Pero no pierdas la oportunidad. Sí, pero es que voy a escribir. Es oxígeno para el alma, escribir, Sí. manifestarse.
Sí, me gustó siempre, siempre escribí. Bueno, entonces, así como escribiste esto tan lindo, y tengo otro relato por acá y que después, a medida que transcurra la charla, lo voy a también leer despacito. Yo creo que a nuestros oyentes, a nuestros televidentes, les gusta que uno le transmite estas cosas de la gente que, digamos así, silenciosamente, siempre hace algo, así como lo hacen otros. Sí, Yo lo que digo, si lo hacen en otros lugares, en otros pueblos, no son extraterrestres, son todo personas se de carne puede, y huesos como nosotros. todo se puede. Entonces, ¿por qué no Eh, vamos a tener el orgullo de difundir las obras que acontecen en nuestro pueblo? Así que yo me he tomado el trabajo de molestar a la gente como vos, que tengo la confianza suficiente como para decirte, me acompañás en el programa. Así como te lo dije, me dijiste enseguida, sí, vení a ver mi trabajo, vamos a ver si te parece. Y a mí me parece muy interesante esto, aunque sean este, dos composiciones. sí, sí, sí. Así que no será la última. Ahora cuando vuelvas a escribir otra vez, te vamos a convocar otra vez. Ah, bueno, traigo otro, lo leemos. Si a alguno le gusta, Pero ¿cómo no le va a buscamos un gustar? editor Seguro que nos que edite un libro. Pero sí, mira, un libro es difícil de editar. Muy Yo difícil. estuve en un proyecto que me había llevado 4 años armarlo. De un día para otro no se arma un libro. Para buscar, era en ocasión de cumplir los 100 años de Bombal. Ajá. Resulta que a través de un cierto tiempo yo tenía elaborado bastante y después lo empezamos a compartir con Jorge Colaneri, que lamentablemente él después se enfermó y falleció. Y después yo supe que había otro proyecto que es un libro que también tengo ahí, del cual he encontrado algunas cosas interesantes que después lo voy a transmitir a través del programa. Y para no chocar con otro emprendimiento, no lo proseguí. Pero tendría el material suficiente como para hacer un libro, creo. Es decir, no en imágenes como está hecho eso, sino ese libro no es solamente imágenes, también tiene parte narrativa, Sí. donde uno va interiorizándose en la historia del pueblo, que es muy interesante también. Está, digo yo, que es digno del trabajo que han desarrollado en ese libro. Es muy interesante, quedará en el recuerdo de los primeros 100 años de Bombal. Y bueno, ahí se me frustró el entusiasmo por decir voy a hacer una obra. Es muy difícil, para hacer un libro de mayor cuantía vos tenés que después ir a la parte de corrección del libro, tenés que ir a la editorial, tenés que No es pedir fácil. permiso. No, nada es fácil. Pero si vos querés hacerlo, sin duda alguna, cuando uno quiere algo, lo logra al final del camino. Bueno, decime una cosa. Vos seguramente me va a permitir que yo lea otra de tus obras. ¿Mm? Y si no Porque, cansás a la gente, va a ser, bueno, yo oh. espero no Bueno, ese es cansar. cortito, ese es cortito. Yo hago lo posible por no cansarlo, pero ¿qué va a hacer? Cada uno, vos sabés que yo no soy profesional, periodista profesional. Bueno, pero Soy más hay mucha vale, gente que tiene cualidades, que soy tiene... un aventurero del micrófono, Claro, ponele, bueno, está pero me bien, gusta hacer está esto, bien, me entretiene, me claro, sirve. está bien. Todo vale, Antes de quedarme a dormir la siesta, a veces me pongo está a bien. hacer estas cosas. Eh, ¿A vos qué te parece si sigo leyendo? Bueno, léelo, ¿Mm? ¿Vos léelo. me autorizás?
Sí. Bueno. Bueno, vamos a pasar a otro tejido cuando doña Aurora hacía esas carpetas de el crochet, ¿cómo es? Esas carpetas redondas que se hacían antes para las Antes se usaba mucho, ahora mesas, también se usa otra vez, ¿eh? para las La mesas, ropa se usa la esas cosas, sí. ropa, todos esos tejidos de Sí, crochet. sí. Yo recuerdo que con esas agujas con gancho, no sé cómo se teje eso, Mm. al crochet, un hilo finito blanco. Con le iban a lana, hacer- con todo. le hacían todo eso. Yo no sé tejer porque me cansé tanto de ver las cosas de mi mamá que nunca quise tejer a crochet. Ah, no. No tejo crochet. No. Y otros tejidos, digamos, Con de dos otros agujas, sí. puntos. Con dos agujas. Sí, con dos agujas sí. ¿Qué hacer? ¿Punto arroz? Punto arroz, sí. ¿Cuál es Tampoco otro? nada. No, Pero pero... me defiendo. Me Ajá. defiendo. Y hacerle una filigrana, sí. Sí. No sé Por cómo... ahí sale, por ahí no sale. Y bueno, por ahí se zafa un punto. No siempre salen las cosas como uno quiere. Te equivocás al contar los puntos, sonaste. Por ahí tenés 82, al rato tenés 85. ¿Y cómo? Sí, porque hablando, yo no sé cómo hacen muchas mujeres para... Están hablando y están tejiendo. ¿Qué es lo que tienen una atienden? habilidad, eso es una habilidad. La mayoría de la gente que teje, por Sí. ejemplo, aguja, Es está una habilidad. mirando la televisión, está con los dedos Sí, ahí, taqui, taqui, tiqui. no sé cómo puede salir eso. Sí, bueno. Sin embargo, sale, ¿verdad? Sí. Y a veces lo difícil no es tejer las partes delanteras y traseras, sino las mangas. Hay que hacerle el ranglan acá, ¿cómo se llama eso? ¿O no? Disminuir, hacer la de- sisa, hacer el escote, no. No es Hay que fácil. estar. Va quitando puntos o entrelazando, juntando. Agregando, quitando, no. Es todo un arte. Y acá también lo mismo. Acá hay Es todo que... un arte. Sí, vos lo escribís, después lo corregís, no te gusta esta palabra, la cambiás, no me gusta esto, le cambio acá, le cambio allá. Cuando uno escribe es así, tacho, vos lo escribir abajo, vos tachar, vos escribir, así, sí. Y claro. Sí. La Es lo parte... mismo cuando uno escribía las cartas antes, ¿viste? Cuando uno le escribía a los parientes. También. Ahora ya no se usa, pero antes se escribía. No. Yo le escribía a mi hermana Jorgelina, que está en Buenos Aires, si le había escrito cartas, y ella me contestaba. Había que esperar como 10, 15 días a la respuesta. O un mes. Sí, hasta que llegaba por el correo. Y cuando venían las cartas de Europa, También. ¿cómo hacían antes? Que llegaban cada 3 meses las cartas. Sí. O más. Y no se perdían, ¿eh? No, y además cuando uno recibía una carta parecía que... No sé lo que era eso. No sé. Parecía que venían en un plato volador trayendo noticias. Lindo, porque uno tenía las noticias, así como ahora agarrás el celular que hace tic y hablas. Ahí está. Primero fue el teléfono, que uno discaba y va. Tenía que esperar la llamada. Ahora está esto que uno hace tic. Te iba un muchacho a decir, dentro de 5 horas la van a llamar por teléfono. Claro. No te podíamos ver tu casa y se adelantó la llamada y había que estar ahí. Y claro. Todo Me da risa pensar cómo era el tiempo del chasqui. Parecía que la correspondencia la llevaban a caballo de un lugar a otro. La dejaban acá, los otros llevaban allá, no sé, demoraba. Cuando dice que San Martín triunfó en Maipú, lo mandó a un granadero a Buenos Aires con la noticia del triunfo. Tuvo que venirse de allá, de los Andes, cruzar todo, 12 días dice que le puso. Bueno. 12 días de allá donde está, en Maipú, donde habían ganado la batalla, a Buenos Aires. A caballo, cambiaba los caballos en las postas, ahí donde cambiaba, con la noticia de que habían triunfado. Y después se volvió. Y para volver dice que le puso menos. Creo que 11 días. Ya conocí el camino. Buah. Ahora, Dios mío, ahora con el celular ganamos, perdimos, ¿viste cómo es? Con la Salí selección. con un vehículo y va a 200 kilómetros por hora. Sí, en un avión, en un helicóptero. ¿Qué te parece? Bueno, vamos a leer otro de los de estos lindos escritos que Dorita Sancho nos brinda para que nosotros todos nos enriquezcamos con estas obras. La muñeca se titula.
José era guardabosque y como todos los días, esa mañana hacía su recorrido. De pronto escuchó un llanto, se acercó y una niña lloraba sin consuelo. ¿Qué te pasa?, le pregunta. Se me perdió, Olivia, mi muñeca. ¿Y dónde estaba?, le pregunta. La dejé acá, en el pasto. Yo fui a buscar una flor y cuando volví no estaba más, dice Amelia. La buscaron, pero no la encontraron. Ya era tarde. El guardabosques le dijo a Amelia que iban a dejar la búsqueda para el día siguiente. Se fueron y a la mañana se encontraron nuevamente. José le entregó a Amelia una carta. Me dejaron esto para vos, le dijo. La niña empieza a leer y no lo podía creer. La carta era de Olivia. Su muñeca que le decía: Hola Amelia, quería que supieras que me fui de viaje. Estaré un tiempo lejos, pero voy a volver. Quiero conocer otros lugares, pero te voy a escribir para que sepas de mí. Así por varios días José le entregaba las cartas de su muñeca en las que contaban los lugares hermosos por los que paseaba entre flores y arroyos. Había mariposas y también algún sapo. Después de muchos días José le da un paquete. Tomá, Amelia, me dejaron esto para vos. Le dice. Amelia lo habla y había una muñeca. El guardabosque contento exclama: apareció muñeca. Pero la niña muy seria le dice: no, esta no es mi muñeca. Junto con la muñeca había una carta que decía: querida Amelia, soy yo, Olivia. ¿Ya no me recuerda? Claro, ha pasado mucho tiempo y he cambiado, he crecido. Ya no soy la misma. Vos también estás distinta. Quería contarte que me cansé de viajar. He conocido lugares hermosos, pero te extrañé mucho, que no veía la hora de volver. Quiero dormir otra vez en esa cuna que me amaste al lado de tu cama. ¿Puedo? El guardabosque estaba feliz de ver la alegría en el rostro de la nena. Con su imaginación había logrado devolverle la sonrisa. Amelia tomó la muñeca en sus brazos y mirando a José le dijo: gracias por acompañarme. Sin vos no lo hubiera logrado. Y ahora, Olivia, vamos a casa, pero debes prometerme que la próxima vez que te vayas de viaje, me llevarás con vos. La autora es Dora Sancho, Dorita, que tenemos aquí presente con nosotros. Lindo relato. Esto te hago la misma pregunta. ¿Se inspiró en alguna cosa? Había leído algo medio parecido. Ajá. Había leído, no, yo lo reformé mucho, pero algo que yo había leído hace mucho. ¿Y te impactó eso? ¿Te Y me quedó impactó. grabado? Sí, sí. Bueno, Leo mucho por eso, leo mucho. Novelas, leo libros, ¿lees historias. actualmente? ¿Lees actualmente? Sí, mucho. Bueno, me alegro mucho. Muchísimo leo. La lectura sana es sanadora del alma. Sí, sí. Es una compañía, Mm. en fin, Ocupa mucho tiempo. ocupa el tiempo que nosotros que lo que nos, estamos... que nos sobra, por en el caso mío, hay momentos que me sobra, hay días que no. No está la familia y eso estamos ocupados, pero cuando estamos solos es una gran compañía en un libro. ¿Y para cuándo nos va a volver a deleitar con otro escrito? No sé. Hay bueno. algo escrito ahí, pero... Y bueno, pero una de esas le vas dando forma, le va quitando la pereza y lo transforma en un escrito como delicioso como esto. Sí. Así que nosotros hemos cumplido en convocarte en esta oportunidad para dar a conocer este Acá trabajo. hay un libro de eso, yo traje uno a la biblioteca, no sé dónde estará. Estará, por supuesto que debe estar por ahí en su lugar correspondiente, porque acá cada cosa está seleccionada. Todo está. Yo traje cuando a mí me dieron dos, aunque yo era
de la comisión de la biblioteca, entonces Sí, me dieron sabíamos que uno para mí y otro para la biblioteca. en así más de que- una oportunidad estuviste acá integrando Sí, 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 de la sí, sí, comisión sí, de la sí, biblioteca. sí, 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 sí. Años, años. Te hemos Sí, visto en varias sí, oportunidades. sí. ¿Tuviste oportunidad de conocerlo a Fontana Rosa vos? No, No, no. ya había desaparecido. Mm, Sí, nunca lo vi, nunca, no, no. He leído cosas de él, lo he visto así por televisión, por la computadora que miro, pero no, no. Acá dice Roberto Fontana Rosa, estoy leyendo, Ah, en la biblioteca. espero que las bibliotecas populares sigan poniendo al alcance de cualquiera ese mundo inmenso, maravilloso e interminable de los libros. Mm, Una frase de Roberto Fontana Rosa. En la cámara no creo que lo tome porque es una foto muy pequeña de Roberto y tiene el frente de la biblioteca Fontana Rosa. Este es un libro que fue confeccionado con trabajos de gente, digamos, similar a Dorita en el sentido de su trayectoria literaria, porque Sí, no creo que estas chicas, esta gente, no, había gente, eh, había profesoras que han escrito, había hombres, mujeres, ahí cuando nos entregaron el libro. Yo creo que somos 30 éramos, me parece. puede ser, Sí, gente de común, que se ve que te gusta claro, escribir. y Y bueno, bueno, y al como ver esa mucho, propuesta, escribimos. Y bueno, pero y muy, resultó muy bien. eso. Vos sabés que yo lo único que hago es convocar a la gente que conozco. Es un programa que puramente local, hecho con... Muchas veces hemos entrevistado a personas que no son de la localidad. He tenido a veces la satisfacción de haber hecho reportajes a gente que no eran del pueblo, pero programas así, digamos, lo que hacemos casi semanalmente, nosotros tratamos de convocar siempre a la gente de Bombal. Claro. Porque yo creo que Bombal, si vos recordás, vos naciste acá, Sí. como yo. Ujú. Vivías ahí al lado del banco de la Santa Fe. provincia de Ujú. Santa Fe. Donde tiene la casa de ese. Ahí. Exactamente. Ese era un chalet Mm, dividido en dos francas. Sí. Este, y bueno, yo estaba allá en el barrio La Rana también y hemos visto crecer este pueblo. Sí. Sí, sí. Despacito, Ese enfrente ustedes tenían esa cancha que era todo claro, baldío, ¿te de acordás? Rosario Que se llenaba de Puerto, agua, si se que llena venían también. los gitanos y se quedaban ahí un mes. Los gitanos Los y los gitanos. circos. Sí, los circos. La mayoría de los circos, Y después van a buscar agua a la usina, me acuerdo. Mi papá les ponía el pero sí, agua a la vivían en noche. el garaje. Sí, 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 sí. En el garaje ahí de donde tenía la comería Sí, Raúl y el viejo sí, garaje de la usina. sí. El dueño del circo a veces no tenían casillas rodantes, Claro, vivían en carpas. claro. Y cuando se enteraba que había un garaje, iban, ¿sabe por qué? Porque tenían luz, Claro. seguro, Ah, seguro. Cualquier claro. cosita que le pasaba, iban ahí. Iban Después se ahí. hacían amigos, generalmente de ahí de la usina. Claro. Entonces, ¿qué? Cualquier cosita que tenían recurrían a la usina, sobre todo con agua, como vos decís. Sí, 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 sí. ¿Viste? Cualquier cosa que Y precisaba cualquier para cosa armar que una cosa, necesitaban, se les rompían cosas como claro, todo el como todo el mundo. mundo, ahí enseguida la usina estaba a mano, cruzaban Claro, la calle, estaban ahí ahí está. nomás. Y porque no Entonces, había otros por ahí, me parece, no había, no había en nadie, la me cancha parece. de esa manzana Ahí de no había nada. Y de la usina para allá tampoco. Estaba todo nada, ese monte, ¿te acordás? eran dos manzanas casi de Claro, monte, claro. y después en la cancha no había nada, la población de Bombal era ya te digo, los que gozaban del servicio eléctrico serían 450 personas, cuanto más, o Claro, quizás menos, porque algunos se figuraban con doble recibo porque tenían algunos motores,
Ah, y ahí se le hacía un recibo de fuerza motriz, se llamaba, ah. en aquella época. Unos recibos hasta de distintos colores, eran amarillos. Y bueno, pero era poca la gente que había en el pueblo. Las empresas eran Sí. pocas. Bueno, ¿qué va a ser? En otros tiempos. El pueblo fue creciendo, pero Claro, bárbaramente. pero son pueblos que, lógico, no tienen mucha, no había mucho trabajo tampoco, era únicamente el campo. Después fue cambiando todo, Pero muchísimo pero cambió después cuando llegó el pavimento, la energía, sí, la el energía, claro. banco, el Sí. teléfono. Y si no, La ¿cómo crecen los escuela, la pueblos? escuela secundaria, que no había La para escuela estudiar. secundaria, Tú todo. habías ido al Corta, vos. Y si no había acá. Claro, claro. Sí, Y yo no fui a ningún lado. yo iba al Corta. Yo, mira, el otro chico que fue al Corta, pero en otro año iba, me parece. Nelson Ponce, Ajá, sí. que vivía al lado de donde Vivía al vos. lado donde cuando yo me Bueno, casé, vivía ahí al lado. Sí. bueno, el hijo del peluquero, Ujú. el Nelson Ponce. Y después de Vicán iban 2 o 3, y la única escuela que había de secundaria era en Alcorta había una, y en Filmá había otra. Claro, Pero la del Filmá era técnica, la escuela que está actualmente, la escuela claro, técnica de Filmá. Y no había otra cosa. claro, En la del Corta se juntaban gente de carrera, de Juncal, de Máximo Paz, venía un colectivito todos los días. claro, Colectivitos chiquitos que los traían, de Bombal, de Vigán también iban. claro. Y bueno, Pero Vigán después tuvo escuela secundaria. después sí, después tuvo Vigán Sí, escuela primero que secundaria. nosotros, sí, sí. Pero no había acá tampoco. Así que bueno, tuvimos que emigrar para dar un pasito Sí, más, sí. pero mirá vos que no iba gente, yo no recuerdo que otra haya ido al Corta. A lo mejor ha ido a otro Y lado. todo se hizo con mucho trabajo, con gente Las que chicas que querían colaboró. estudiar de magisterio iban a Rosario todas. Claro, ahí tenían que estar pupilas, porque este, Claro. no había, no como ahora que se alquila un departamento, se van, es otro, ha cambiado las épocas, ¿no? Por suerte, Sí, tiene más probabilidad de estudiar, al que le gusta, ¿no? y sí, hoy son En otros buena tiempos hora. y hay una diversificación de carreras en Sí, buena sí. hora, que todo el mundo tenga acceso a la Y sí, educación, y sí, y sí, porque acá los pueblos se independizan a base del conocimiento que tienen. y sí. No hay otra cosa. Pueden No. tener toda la fuerza del mundo, pero si son unos brutos que no saben manejar Claro, lo que tienen, sí. no van a ningún lado. No, cierto, Así sí. que, Dorita, yo te agradezco profundamente la atención que has tenido con nosotros, con los televidentes, en especial conmigo, que te he convocado a que vengas. Yo hice uso de nuestra amistad de mucho tiempo, pero te agradezco porque primero que me interesaba difundir lo que has hecho, y bueno, y después otro reconocimiento como amiga que sos. Yo te Sí, considero así. sí, no, yo les agradezco a ustedes, ¿no? Porque que me hayan considerado y me hayan tenido en cuenta. Pero y por Porque supuesto bueno, no podía ser de otra manera. pero Así que habrá muchas cosas que también necesitan su espacio y su... Ojalá todos los días encuentren algo como para tra- seguir trabajando, ¿no? Porque y sí, buscando siempre algo se va a encontrar. y despacito se logran Claro, las cosas. Así que sí. nosotros tratamos de hacer algo que esté al Que a la servicio, que gente le gusta sirva, que después les mirar y decir, gusta. mira vos, yo no sabía eso, mira vos. Exactamente. Y viste, Yo, cuando lo vean después del programa, decir, mira vos qué bien, yo no ahí sabía está. eso, no Mirá sabía. que 2 pibes están ahí en la televisión. Así que bueno, te agradezco muchísimo que hayas venido. Así Bueno, te desobligamos entonces. bueno, Gracias por venir ahorita. agradecidos a ustedes. Bueno, entonces ahora vamos a hacer otra pausa
y luego vamos a continuar con el desarrollo del programa del día de la fecha, aquí en PPP.